Pues nos da muchísimo gusto estar el día de hoy, recibirlos el día de hoy en este webinar. La verdad es que este webinar fue organizado en colaboración con los comités nacionales de toda la región y tenemos el gusto de que estén con nosotros la mayor parte de los presidentes de las comisiones de anticorrupción de cada uno de los países que integramos América Latina y España. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy todos ustedes. Y especial bienvenida le queremos dar a María Fernanda Garza. María Fernanda es la primera vicepresidenta global de la ICC. El próximo año, María Fernanda asumirá la presidencia mundial de la ICC y bueno, no podemos sentirnos más orgullosos de ella. María Fernanda fue también presidenta de ICC México y hoy por hoy es también la co-chair del grupo de anticorrupción del B20. Está con nosotros también como keynote speaker France Chain, quien será la primera que abordará o quien tomará la palabra. France, many thanks for being here. We're very happy to have you and thank you so much for your support. Así es que presentaré muy brevemente a France con objeto de cederle a continuación la palabra. France es analista legal senior de la División de Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y tengo también su biografía en inglés. France Chain is a senior legal analyst in the OECD Anti-Corruption Division. Her principal responsibilities involve assessing countries' implementation of the OECD Anti-Bribery Convention, including, for instance, Colombia's. She's involved in the development of thematic studies, in particular on the drives of anti-corruption compliance, the detection of foreign bribery, and on international cooperation. Mrs. Chain is also in charge of relations with the G20 Anti-Corruption Working Group and other international organizations, such as the World Bank and UNODC, as well as with the private sector and civil society. France, many thanks for being here, again, for your support. Welcome, and the floor is yours. Thank you very much, Jessica, and thanks to all of you for inviting me here. So I'll be sharing my screen, if you bear with me for a few seconds while I put on this brief PowerPoint. There we go. So you can confirm that you can see it now on your screens? We can see it. Okay, perfect. As I said, good morning, everyone. It's except for my fellow panelists in Spain and in Paris. We're in the afternoon now, but it's a great opportunity for me, for the OECD, to present this study today on the corporate anti-corruption compliance drivers, mechanisms, and ideas for change. And thanks in particular to ICC Mexico, but also to all the Latin American chapters. So in carrying out this study, what we wanted to understand was why companies adopt anti-corruption compliance mechanisms, how they assess their corruption risks with a view to developing these compliance measures, and what are the obstacles they still face. And the reason for doing this, our objectives were, on the one hand, to encourage more companies, including small and medium-sized enterprises, to adopt such measures, but also because, of course, we're an intergovernmental organization, also to inform governments and policymakers on how they can best incentivize anti-corruption compliance. So the study was developed based on an independent research, as well as a survey of about 130 companies and follow-up interviews with company representatives. The companies were generally large multinational corporations, about 10% of which were state-owned enterprises, but we also had about 15% of SMEs. The respondents came really from all over the world, but and about less than half were from Europe, but the second largest group that responded were companies from Latin America, with a bit over 20%. The companies represent a very broad variety of industries. You can see a little bit in the pie chart here.
Often they represent more than one industry, and these are really very varied, ranging from healthcare to manufacturing, transport, energy, etc. So a brief look at the content. I won't obviously cover everything here today, but I thought I'd just give you a little glimpse into the different chapters that are covered in this study, and then I'll go a little bit into detail into just some aspects of these. So first of all, we looked at the drivers, the reasons why companies adopt anti-corruption measures, trying to understand the motivation, and this I will spend a little bit of time on. We then looked a little bit closely at how companies assess their corruption risks, because really that is at the core of implementing an effective compliance program. We then had a look at the models of compliance to see what types of anti-corruption measures companies adopt, and this looks at the different mechanisms, whether it's codes of conduct, training, measures with regard to third parties, plans of actions, and then other specific policies that present specific risks like gift giving or travel. We then look at the resources that are available, because of course, undertaking appropriate anti-corruption compliance can really require significant investment of time and resources, and that's sometimes a luxury for companies, especially SMEs. So finding easily available resources is really critical for many firms. And here we saw that study participants rely, of course, on advice provided by their governments, but also they look to international resources, which are sometimes seen more as country neutral, especially for companies, of course, that operate across a broad range of countries. And I won't be revealing anything, especially in this forum, when I say that business associations, both at the international and at the local level, can really play an important role in providing resources, whether it's regional or whether it's by a specific sector, for instance, the healthcare sector. And finally, companies also, of course, look to their peers for ideas about best practices in compliance. And then what are the challenges? Well, now in 2021, compliance is no longer in its infancy. When I started, I won't tell you when, but when I started in this field of work, compliance was something that, frankly, coming from Europe, was still fairly new to me. It wasn't so much in North America, I guess, but now it's really a global industry. But still, there's some challenges today, and surprisingly, or maybe not surprisingly to this audience, some of these challenges are not that different from 10 or 20 years ago. And finally, the view ahead, the way forward. The idea, of course, as I said, was to draw some conclusions, develop some recommendations for the different actors in this sector. So as I said, for reasons of time, I'll just focus really on three elements here today: the drivers of compliance, the challenges that are still faced by compliance officers and by companies, and then possible ways forward. So first things first, why do companies adopt anti-corruption compliance measures today? So we asked respondents to indicate the primary reason that a company takes steps to establish an anti-corruption program. But of course, we understand that the answer is never that simple. And of course, it's often a multiplicity of factors. But nevertheless, for the sake of a clear presentation, I'll just address them one by one. So the overwhelming majority of respondents, and that's well over 80%, said that avoiding prosecution was a major factor in their decision to establish the program. And this goes hand in hand with an even greater percentage of respondents who said that there was a strong desire to protect the company's reputation. Concerns regarding enforcement and reputational risk essentially take two forms according to the people we spoke with. The first one, of course, is that when a company comes under its investigation itself, they will almost certainly establish or revamp their compliance program to avoid similar incidents, to obtain credit in sentencing, and just generally to restore operations and to restore faith in the company. But what was really interesting is the what we call the bystander effect, which is also a really strong motivation. And this is where enforcement, where reputational concerns arise from watching similarly situated companies face investigations. And for example, one of the survey respondents said that his company had established an anti-corruption program after watching other pharmaceutical companies being prosecuted, learning from their mistakes, learning from resulting best practices. And another interviewee, who was the compliance counsel in another company,
explained that many of their competitors had been under investigation, that the company had seen the financial results for these companies, and that they just considered that their company could not support the cost of a prosecution or the cost of a settlement. So that was a strong incentive. And what was interesting across Latin American companies is that it showed that prosecutions spanning several countries have this very strong bystander effects. And so many Latin American companies that we spoke to said that the Odebrecht case, not surprisingly, had been a wake-up call for South and for Latin America. And that's a situation that's reminiscent of what happened in around 2008 in Europe with the Siemens scandal, which also spanned quite a lot of countries, and which was a wake-up call for European companies at the time. The second factor is more a sociological one, so probably one I feel less an expert in, but it was just a desire to do the right thing, and that also weighed heavily in companies' decisions to establish a compliance program. But perhaps more interestingly, it's the fact that many companies decided to establish a compliance program to be in a stronger position vis-a-vis customers or investors. And this is about, in half of the cases, an interest in obtaining government contracts, which was a determining factor in setting up the compliance. And we know from colleagues, for instance, in the EBRD, that EBRD contracts require some sort of anti-corruption compliance, so that companies that want to enter into contract finance by the EBRD have to have some sort of compliance mechanisms in place, so that can be a motivation. But over 50% said it was more non-governmental contracts. So it's actually requirements from joint venture partners, requirements from investors or majority shareholders. And that can be a particularly strong motivator for SMEs who want to maintain business relationships with larger companies. So for example, if you've got a large company that requires subcontractors to sign a certification or have a code, then if this happens often enough, this can be a strong driver for the SMEs to adopt their own policies. And we had a specific case study in that respect. It was an SME's managing director who was also the compliance manager. And she explained that all the large companies it did work with required it to either have a code of conduct, its own code of conduct, or to answer a lengthy list of additional questions about ethics in order to get hired by the larger company. So it was just easier after a while for the SME to develop its own code of conduct rather than having to go through the lengthy vetting process each time. So that was an interesting case example. And of course, not surprisingly, the two additional factors that came out through comments and interviews were legal changes. Now, these can be changes in the law. There, of course, where the law is requiring companies or companies above a certain threshold to adopt compliance programs, then, well, you have to abide by the law, so you do it. And we've noted definitely a tendency recently in countries that adopt or reform their legislation on corporate liability to insert a requirement sometimes, or to have compliance be a factor in any sort of prosecution or legal proceedings. And survey respondents, notably those in Latin America, cited, for instance, the Ley Anti-Soborno, which was introduced in 2016 in Colombia. In Europe, we had a similar one in France, the Loi Sapin II, which also has requirements. So those were, of course, strong factors. And the other legal change is the one that is closer to the company, and that's where the company is changing its business activities. And that can, of course, impact their decision to undertake a risk assessment or review anti-corruption compliance. So for instance, one US company that was acquiring a company in Latin America said they undertook a corruption risk analysis in that situation. Or another example is a state-owned enterprise who decided to establish a compliance program when it decided to sell some of its stock to the public. And the reason in their case was they wanted to convey confidence to investors locally and internationally. So that's roughly for an overview of what the main motivators are for companies to set up compliance. And now I'll have a look at the challenges that compliance officers still face today. So maybe a slide aside to say that, not surprisingly, a lot of people we interviewed were the compliance officers. So the challenges that I present here today, at least for parts of them, are probably very closely related to the function and not always to the company at large. And the first challenge
about 60% of respondents said that the biggest challenge was the sort of, it will never happen to us. They have to fight a perception that a compliance program is not needed. And this often comes down to the fact that corruption risks are intangible until you have an incident. And how can this perception be changed? Well, it often starts, again, not surprisingly, with the organization's leadership. And that's what I was sort of hinting at a bit earlier in my presentation. It may be surprising, or maybe, I don't know, it's not surprising at all, but still a large majority of respondents said that executive commitment to anti-corruption is a challenge. And that's really unfortunate, because as overused as the phrase "tone from the top" may be, I think we all know how essential it is that you have the board on board from the very first moment you go about setting up compliance systems. And that first step is the risk assessment, which, to quote one compliance officer, is just the most important thing a compliance officer might do. And it's also usually the first thing a compliance officer does. And when you're doing the risk assessment to determine the potential areas of conflict between the program and between the corporate policies, to try and sort of address them upfront before any problem occurs, you of course engage a lot of functions in the company. You engage legal, you engage internal audit, sales and marketing, but it's really critical to have management's involvement at this stage already, because without the high level management support, then the risk assessment, it just runs the risk of being a purely academic exercise without any practical impact on the company. So, and perhaps that brings us back to the reason why enforcement is seen as such a strong motivator, because that really probably calls the attention of the leadership when you needed to say, listen, you might not think it's a risk, but look, it's happening to others. There are prosecutions, there are cases, we better address it before it happens to us. Adequate resources, of course, continue to be critical to the effectiveness of anti-corruption compliance. And here, the problem is that compliance is sometimes viewed as a cost center, and obtaining resources can be difficult. Again, it's sort of coming back to it will never happen to us. Risk of corruption, it's only potential. The risk of losing business, it's seen as a much more immediate and concrete threat. And that challenge of resources, of course, can be particularly keen for the small companies, because they cannot spread the costs of developing and implementing an anti-corruption compliance program across as large a business as big multinational. And the issue of resources is, of course, very closely intertwined with the pressure to make profits. And several compliance officers we interviewed said that pressure to make profits was really fundamentally at odds with the importance of a compliance program. So we had some pretty drastic suggestions. One company representative said he'd like to kill the bonuses because they inherently conflict with ethics. So I don't know if you can go that far, but another had a suggestion that key performance indicators should include anti-bribery compliance. And these two factors, adequate resources, pressure to make profits, they're challenges that are very, very likely to be exacerbated by the current COVID-19 crisis, by the current economic crisis it will inevitably entail. And as companies seek to restart business in an economic environment that's increasingly competitive, then it's likely that the risks of corruption and bribery may become more prevalent, but that the tension on company resources will also be greater. So, and in addition, the current pandemic and the impossibility of traveling makes it more difficult for large companies to really root their anti-corruption compliance worldwide across their organization. Because for a program to be effective, of course, it's key to adapt it to local needs. And while it's great that I can talk with you on the other side of the world from my computer and speak to a much broader audience than if I had to consider traveling and the cost that goes with it, for companies, compliance to be spread out worldwide, it's really important to meet people, to overcome possible cultural hurdles, to build trust, not only within your organization, but of course, when it comes to conveying the program to third parties. There is only so much you can do from headquarters as somebody who seems very remote from considerations on the ground. And so the need to communicate, to rely on local personnel is important. And not being able to physically travel to meet with your teams is undoubtedly going to make the task more difficult. And
And finally, just the last minute on challenges, to stress the importance of maintaining momentum. Once the program is in place, once maybe you have certification, which is also quite the new thing now, is compliance done? And of course not. And the compliance functions, the compliance officers are very adamant about that. And one of them said, okay, we have the ISO certification, everyone seems relaxed, but that's not acceptable to me. And another one shared that they didn't want to hear managers saying we're done. The program, it's just continuously growing, it's never done, and we just need to keep improving, finding new and better solutions. So following this overview of some of the concerns businesses have voiced, I'll attempt to sort of distill these findings into key suggestions that can help companies, that can help governments, and just the international community at large more effectively fight corruption by supporting anti-corruption compliance. So first of all, what does compliance need? And this came from, of course, all the interviews that we have. So summarizing into sort of little nuggets of wisdom, compliance needs a seat at the management table, and that has to come in the form of appropriate executive support, but also autonomy. A compliance culture, of course, is necessary, which includes very clear company standards, including in responses to possible incidents, but also regular communications to demonstrate to all of the persons in the corporation that you're very serious about your commitment to integrity, that it's everybody's role. And that means working together. I mentioned it, a central team can only do so much to enforce a global compliance program. You need to rely on local personnel on the ground who know local risks, who have built relationships of trust. They're essential teammates in building and maintaining your compliance program. But beyond the company, working together means also businesses exchanging best practices with others in their industry or with others in their geographical area, or in the context of a particular procurement contract, for instance. So through collective action, through business associations, and that can be, of course, again, particularly helpful for SMEs to discuss anti-corruption issues. Companies, well, companies want to see support for their efforts in the form of government commitment, including timely enforcement of corruption offenses, both for the bribe payers and the bribe recipients, and just generally strengthening trust in the rule of law. I'll address that a bit more from my perspective at the OECD, and for us, this also means three things in terms of ensuring government commitment. We try and do that, for instance, through peer pressure. As was said in the brief introduction, a lot of my work is monitoring countries' implementation of the Anti-Bribery Convention through the peer pressure, ensuring that laws are applied and enforced fairly across all the membership. We do this through our country evaluations, and to cite the most recent or ongoing, we just had 2 reports adopted on Chile's and Mexico's implementation of recommendations. They've just been published on the OECD website. Likewise, an in-depth evaluation of Peru will be published in June 2021, and we've started working on Spain's phase 4 evaluation. We'll be going to Spain either for real or virtually in the 3rd quarter of 2021, and the report will be discussed and adopted at the end of the year. So that's one way of doing it. We also encourage peer learning through sharing of best practices. This study is one example. But of course, also very concretely by facilitating coordination among law enforcement, for instance, in cases that span across countries. Government commitment means also engaging with key economies that are not party to the OECD Anti-Bribery Convention. So that's, for instance, the big G20s like China, India, Indonesia, trying to get them closer to the convention standards and to implementation. And working with so-called demand side countries where sometimes rule of law is weaker, where resources might be more of an issue. And we can do that through different regional programs. We have different regional programs in Latin America, in Africa, in Asia, in Eastern Europe, and Central Asia, for instance. So that's for government commitment and engaging governments. But coming back to the second sub-bullet, companies also stated that they need clear legislative requirements in terms of compliance, but requirements that are also flexible to allow companies to adapt their programs to their needs. And companies also stress that they would like assistance. Now, this can take the form of analytical tools, for instance, to help in corruption risks,
or to help show that there are concrete benefits to having anti-corruption compliance. But companies, they also want very concrete assistance in the form of incentives for compliance. So at a minimum, they want to see effective compliance recognized as a defense in legal proceedings. But more than going beyond that, they would like governments to go further and to provide positive incentives to virtuous companies, as is done sometimes in other areas, such as companies that adopt green technologies, for instance. So these could take the form of tax incentives, tax rebates, or even just public accolades for anti-corruption efforts. And finally, what can the international community do? Well, I mentioned a little bit of what we do with governments, but we can also help in educating and assisting, developing learning about corruption, including through case studies like this one or others that we've done on non-trial resolutions on the detection of foreign bribery, and then discussing these in real fora or in virtual fora like today. We can help also break down silos, because of course this study and my division's work focuses on anti-corruption compliance, but compliance personnel are dealing with antitrust requirements, they're dealing with money laundering and counterterrorism financing obligations, environmental concerns, human rights, just to name a few. And looking for ways to create synergies between these different compliance areas can really help advance the compliance culture globally. And finally, the international community can take steps to support and even participate in collective action efforts. We did work recently, actually at the same time as this study on drivers of compliance, on high-level reporting mechanisms as one instance, for instance. So that about sums it up. In conclusion, what can we say? Well, many companies, they want to fight corruption. They're still quite keen to engage. They don't see that it's the task of raising awareness about corruption is over, but they don't want to fight it, this fight alone. They want to see governments walking the talk by supporting corporate anti-corruption efforts with appropriate incentives, by enforcing laws effectively, and by themselves showing that these governments operate with the highest standards of integrity. So in a nutshell, I think in a very brief 20-15 minutes, I think that's about all I could tell you about the study. And thank you very much for your attention. I invite you to have a look at the study. It's available online. I, of course, wish you fruitful discussions today, and happy to answer questions. My Spanish being limited, it'll have to be in English. But thank you very much. Many thanks to you, Franz. Again, we are very happy to have you in our webinar. And as mentioned by Belén at the beginning, we will have a few minutes after all the speakers take the floor to answer some questions. Como ya les había comentado, tenemos el honor de contar el día de hoy con la primera vicepresidenta de la ICC, María Fernanda Garza, a quien le pedimos que por favor tome la palabra y continúe con la conducción de este webinar. Por favor, primera vicepresidenta. Muchas gracias, Jessica, y muchas gracias, Franz, por tu interesante presentación. Los retos que tenemos en la región son muchos y el principal recurso que necesitamos para poder alinear y alcanzar nuestros objetivos definitivamente es el recurso humano. De ahí la importancia que tiene el evento del día de hoy con la participación de la Comisión Anticorrupción de ICC México y los comités nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay y la República Dominicana, que demuestran la importancia del tema que tiene este tema en nuestra región. La corrupción en las empresas es uno de los problemas más severos que enfrenta la sociedad global, debido a que distorsiona de sobremanera la competitividad de los países, su crecimiento y también deteriora el ambiente de inversión. La International Chamber of Commerce ha sido pionera en alertar a las empresas sobre las amenazas de la corrupción, del fraude y del delito corporativo. Hemos sido también aliados de la OCDE en la implementación de diversas herramientas para el combate a estos delitos. A partir de la década de los 70, nuestra organización ha intensificado diversas iniciativas para hacer frente a los graves efectos de la corrupción en los mercados y las afectaciones que ésta genera en el bienestar de las sociedades.
En 1977, la ICC se convirtió en la primera organización empresarial en emitir un marco de reglas anticorrupción cuando publicó las reglas de conducta para el combate a la extorsión y al soborno que se actualizan constantemente. Estas reglas han sido actualizadas para reflejar la adopción de instrumentos legales internacionales, como la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Además, a lo largo de las últimas 4 décadas, la ICC ha fundado diversas agencias para combatir los delitos comerciales, incluso la piratería y la delincuencia en el mar. Contamos con una oficina de investigación financiera y en 1998 fue creada la Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos. El año pasado, en respuesta a la crisis generada por la pandemia del coronavirus, presentamos la Guía de Integridad para una respuesta y reconstrucción resiliente post-COVID-19, la cual complementa al Compendio de Integridad Empresarial de la ICC. Actualmente, entre las herramientas que ofrece ICC México, destaca el Manual de Mejores Prácticas para la Prevención del Lavado de Dinero, herramienta clave de prevención de riesgos para el sector financiero. Y todas las herramientas señaladas están destinadas a que las empresas eleven sus estándares de integridad y están disponibles en línea gratuitamente. A través de grupos de trabajo de los diferentes comités en nuestros países, hemos reforzado las herramientas para la prevención del lavado de dinero y fraudes, y la mayoría de nuestros países están vinculados con el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es una red de más de 200 jurisdicciones en la cual los países miembros se comprometen a implementar las recomendaciones y recibir las evaluaciones sobre su cumplimiento. Asimismo, hemos trabajado muy de cerca con la OCDE y otros organismos internacionales con el fin de acercarnos a las áreas de servicios forenses, prevención de riesgos y crímenes de compañías financieras, así como el comercio ilícito internacional. Esa labor cobra especial relevancia en estos momentos en que la pandemia de COVID-19 ha agravado los riesgos de corrupción, soborno, fraude, comercio ilegal y lavado de dinero que afectan a la sociedad y a las empresas. Estamos ante un desafío sin precedentes, porque además del sufrimiento de los millones de ciudadanos afectados por los contagios y que han perdido a sus seres queridos, el confinamiento está abriendo la puerta a los criminales que pretenden tomar ventaja de nuevas condiciones. Por ejemplo, se han descubierto delitos como el llamado phishing, que consiste en el uso de técnicas que persiguen el engaño a una víctima, mediante los cuales los delincuentes buscan ganarse la confianza de las personas haciéndose pasar por intermediarios de crédito. Incluso se han reportado fraudes con servicios de mensajería vía telefonía móvil, mediante los cuales los usuarios están en riesgo de vincularse a enlaces en sitios fraudulentos. También se han denunciado la utilización de los activos virtuales por parte de los delincuentes o la recaudación de fondos para organizaciones falsas. Los delincuentes crean sitios espurios que promueven medicamentos y vacunas con el propósito de defraudar a personas e incluso a empresas. Por ello es tan importante la colaboración y la comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno, las autoridades, los reguladores y empresarios, para unir esfuerzos que nos conduzcan a una buena implementación de medidas de emergencia para prevenir los delitos y promover la adopción y el uso de nuevas tecnologías para combatir la delincuencia. Estamos convencidos de que la integridad y la transparencia son factores clave para lograr una respuesta eficaz, resiliente y sostenible contra la pandemia de COVID-19. Por ello es muy pertinente discutir y debatir este tema a fondo y, lo más importante, identificar el papel que podemos jugar las empresas
para acelerar el combate a la corrupción y asumir nuestra responsabilidad en el combate decidido a este delito y a la impunidad, especialmente cuando pasemos a la etapa de recuperación plena tras la pandemia. En esta etapa dedicada que nos toca vivir por la pandemia de COVID-19, enfrentamos un doble reto: preservar la continuidad de los negocios y reaccionar de manera rápida y eficaz ante información de operaciones sospechosas que pudieran derivar de estos hechos ilícitos. Estamos convencidos de que el trabajo en las áreas de compliance de las empresas, de los abogados, de los contadores, depende que no entre dinero ilícito a los sectores empresariales, inmobiliarios, financiero o cualquier otro que sea susceptible a esto. Por esta razón es más que pertinente abrir la discusión para identificar el rol de las empresas para acelerar el combate a la corrupción y que éstas asuman su responsabilidad en el problema. Con lo que permítanme presentar a nuestro siguiente expositor, que es Ms. Vivian Schiavi, directora adjunta de la Comisión Anticorrupción y Responsabilidad Corporativa de ICC, y quien nos representa ante los foros de Naciones Unidas sobre temas de combate a la corrupción y derechos humanos, entre otros. Gracias, Vivian, por apoyar, como siempre, a la región, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, María Fernanda Garza. You're a tough act to follow, but I'll do my best. It's really an honor, just to say again, to have you as ICC's first vice chair and as ICC's next chair, the most important person at ICC, and you've been recently named ICC's high-level champion for integrity to drive us forward, to challenge us, and we will try to do our best going forward. Let me speak in Spanish, por favor. Estoy de padre argentino, mi español no es muy bien, entonces déjame, por favor, hablar en inglés también para Franz, mi colega. So not surprisingly, I will be echoing a lot of what our first vice chair just told us. But I first would like to salute the initiative of ICC's Ibero-American National Committees for organizing this very important webinar today. ICC's Global Commission on Anti-Corruption and Corporate Responsibility brings together over 400 business leaders from around the world. And as Maria Fernanda Garza just said, we were a pioneer against corruption, and we are at the vanguard in developing not just industry best practice, but also an advocacy and trying to push the governments to do more in this area. ICC's Business Integrity Compendium is indeed in Spanish and available free online. And I haven't checked yet if ICC's integrity guidance for a COVID response is in Spanish or not yet, but we will take a look at that. We will see if we can make that available as well. ICC is pushing hard in terms of advocacy. Well, ICC is proud to have contributed to the development of the OECD convention itself 20 years ago. I want to thank my colleague France for her excellent presentation, as always. OECD is an indispensable partner in the fight against corruption. As we all know, it is the convention that has the most teeth, that has the most enforceable mechanism in terms of the implementation of the convention through the on-site review visits that Franchin just referred to, which is why, amongst others, we have the tremendous respect for what the OECD does, but also in addition to their brainpower and the studies and analyses that they produce that guide us going forward. And ICC is engaged then in pushing for anti-corruption enforcement implementation to governments, but also to intergovernmental organizations, including with the UN. As many of you know, the UN is going to have its anti-corruption UN General Assembly special session against corruption in 3 weeks, June 2nd to the 6th. And we are pushing really hard for that. This session called UNGAS is going to come out with strong results. We're pushing for effective anti-corruption mechanisms
We've organized a webinar a few weeks ago on the possibility of an anti-corruption court. ICC does not have a position on this possibility. We just want to push for more enforcement and not sort of fuzzy sort of declarations. So we're very active there, and we will be fortunate to be represented by Maria Fernanda Garza at this UN General Assembly special session. We are also, as Jessica Gonzalez mentioned at the start of this meeting, active in the G20 Anti-Corruption Working Group through the B20 Integrity and Compliance Task Force that is co-chaired by Maria Fernanda Garza. And that's a very useful lever where we have pressure points talking directly to governments. With all of our advocacy, we're always reminded that governments and business really need to work together to make progress on anti-corruption. It seems obvious, but it's something that we really always have to push on to not, we can't make progress in silos. We need to address corruption that happens both on the supply side and on the demand side by the private sector and by government officials. UNCAC actually has the potential to address corruption by government officials. I know that the OECD is looking at this, and there may be movement there as well. And we just need to incentivize doing the right thing, and we need to keep pushing on mutually reinforcing agendas. So at ICC Global, we're continuing to work with all our national committees to do so, because our national committees, our global representation of the private sector throughout the world is our greatest strength. Thank you. Merci, Vivian. Thank you very much. And ahora, por favor, permítanme presentarles a nuestro siguiente participante, que es Daniel Rodríguez. Daniel es presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC Colombia, es socio de CMS Rodríguez Azuero y lidera el área de compliance. Es miembro del panel de expertos convocado por la Presidencia de la República para informar a la OEA sobre implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Bienvenido, Daniel, el foro es tuyo. Muchas gracias. Bueno, qué felicidad verlos a todos el día de hoy. Un especial agradecimiento a ICC Colombia, a la doctora Mónica Conde, a María del Pilar Alfaro. Muy especial agradecimiento a la licenciada María Fernanda Garza, First Vice Chair of ICC, y que nos honra siendo moderadora de este panel, a Franz Chain, Senior Legal Analyst of OECD. Special thanks to you for having accepted our invitation to be part of this event. We truly appreciate it. Vivian Shane, Deputy Director of ICC, as well. Thank you for being with us here. And our panel is about the realities and challenges of compliance from a regional perspective. And since the great majority of the audience joining us today is from Spanish-speaking countries, I will continue in Spanish, hoping Franz and Vivian are able to follow. And after hearing you speaking Spanish for a couple of minutes, I have no doubts that's going to be the case. Muy bien, entonces en los pocos minutos que tengo, pretendo hacer un recuento general de las realidades y desafíos de cumplimiento desde la perspectiva colombiana, que anticipo por la oportunidad que he tenido de trabajar en ese tema por muchos años, con muchas jurisdicciones y en muchas latitudes, coinciden mucho con lo que está sucediendo en otros lugares de la región y del mundo, en mi opinión. Cuando uno está en estos foros en todos los sitios se da cuenta que vamos, digamos, no vamos tan lejos. Y quizás Franz mencionaba que el tema era nuevo en Francia hace unos pocos años. Esto era nuevo en el mundo. El único país que realmente manejaba este tema por años era Estados Unidos, desde los 70. De resto, todos los países hemos ido tarde. El UK, Francia, Alemania, España, todos hemos ido, digamos, en Europa y en América Latina tarde. Pero quizá comienzo por hacer una afirmación muy sencilla, y es que tenemos unas realidades muy complejas en Latinoamérica y unos desafíos inmensos en materia de cumplimiento, y requeriría un par de horas al menos para hacer una presentación siquiera razonable del tema. Yo digo que voy a limitarme a enumerar algunas de las realidades y desafíos del cumplimiento desde la perspectiva colombiana y quizá latinoamericana. Y quiero comenzar por la primera tendencia, que es establecer obligaciones para empresas del sector real
de implementar sistemas de cumplimiento. O sea, se ha mencionado hoy por diferentes razones, France en su estudio, que no me sorprende, pero verifica muchos de los temas que uno intuitivamente, digamos, cree, digamos, eso lo verifica muy bien, pero digamos que se conservan como siempre las obligaciones de mantener severas normas en materia de lavado y financiación del terrorismo para el sector financiero. Eso sigue, por supuesto. Quizá en el sector financiero hay una tendencia a modernizar las normas para cubrir nuevos riesgos ligados fundamentalmente con las fintechs, que nacen todos los años, miles de fintechs, riesgos evidentes transfronterizos como los relacionados con criptoactivos, uno de todas las normas en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, empezando a modernizar las normas en materia de lavado de las entidades financieras que han sido tradicionales por décadas en temas de criptoactivos. Nosotros ya tenemos casos de lavado de criptoactivos muy delicados en Colombia, por obvias razones, pues el tema del lavado de activos ese es un mecanismo espectacular. Y lo mismo ha pasado en otras jurisdicciones como Estados Unidos, con la reciente reforma, si ustedes recuerdan, de enero del 2021, que pasó a pesar del veto del expresidente Trump, la de FinCEN, ¿no? Que se llama en el argot de Estados Unidos el AMLO, y lo siento por los mexicanos, el AMLO es el Anti-Money Laundering Law, ¿no? No quiere decir AMLO. Y esa es una norma que trae también unas normas novedosas en esta materia, además de otras muy importantes en materia de delación que ojalá copiemos en América Latina. Yo he propuesto al Congreso concretas reformas que no se han adoptado todavía en esa materia, pero que están en camino hoy en discusión en el Congreso. Pero además de la tendencia del sector financiero, hay una tendencia cada vez más globalizada de exigir o incentivar la implementación de sistemas de cumplimiento en sectores distintos a los financieros. En Colombia, por ejemplo, desde hace muchos años, muchas industrias de otros sectores están obligadas a implementar. Yo no estoy de acuerdo, Diego Sierra, en Nueva York, hablando de este tema, de cómo hay, digamos, el sector no financiero real se está, digamos, haciendo implementar a empresas de otros sectores sistemas de lavado de activos, de financiación de terrorismo, ahora armas de destrucción masiva y, por supuesto, de corrupción. Tenemos múltiples ejemplos en Colombia, pero si ustedes piensan, France, por ejemplo, normas como la de la legislación francesa, que ahora exige que empresas medianas y grandes francesas implementen programas de cumplimiento anticorrupción, no solamente a esas empresas francesas, sino a todas las subsidiarias, pues eso es la tendencia, no solamente en Europa, repito, Estados Unidos, que viene con el FCPA hace mucho tiempo, sino también en Latinoamérica. Pasa lo mismo con el UK Bribery Act, por ejemplo. También tenemos en temas, digamos, una segunda tendencia que paso a hablar es el tema, o a mencionar el tema de la responsabilidad de personas jurídicas. Este es un tema que tenemos un mandato desde la UNCAC, el United Nations Convention Against Corruption del UNCAC, un mandato de implementar esto desde hace mucho tiempo, con países signatarios que no lo han hecho todavía. Pero los que lo han implementado tienen por la convención y otras normas como el OECD, France, por ejemplo, la opción de implementar esto como responsabilidad penal o responsabilidad administrativa. Hemos decidido en Argentina, esta flor, sé que han optado por la responsabilidad penal, en Colombia hemos adoptado por la responsabilidad administrativa, y ya hay casos muy importantes en donde, por ejemplo, el caso Indra, que salió el 23 de marzo del 2021, hace tan solo un mes y medio. El caso Indra en España es un caso que hay que ver. Los que estamos dedicados a cumplimiento tenemos que leerlo con mucho cuidado porque se dan elementos muy importantes de la responsabilidad penal en el marco de sistemas de cumplimiento. Es decir, ¿cómo hago yo para implementar sistemas de cumplimiento cuyos efectos me ayuden en un proceso penal? Y el caso de Chile Corpesca, que es un caso de 600 páginas, eso es una locura, es ilegible, yo me demoré un fin de semana, pero también da elementos. Y yo sé que ya estoy muy corto de tiempo, pero quizá, digamos, termino diciendo que también hay una tendencia a tercerizar la responsabilidad en materia de cumplimiento. Es decir, hay una serie de obligaciones en materia de cumplimiento que hoy en día para abogados, asesores, hay unas obligaciones en algunos casos de revelar información en contra del secreto profesional, o por ejemplo para contadores, revisores fiscales. Estamos teniendo ya unas normas traídas, mal traídas de los Books and Records de Estados Unidos, mal traídas a estos países en que es peligrosísimo, porque se le obliga a ciertas personas que están, digamos, que tienen conocimiento de ciertos hechos a denunciarlos a pesar de sus obligaciones, digamos, profesionales. Y en fin, yo
tal vez, digamos, dentro de todo esto, yo les voy a hacer una confesión, es que pensé que tenía 20 minutos y me enteré hoy que tenía 5. Pero quizá el tema, digamos, con el que quisiera terminar es el tema de las normas de delación. También hay una tendencia, sabemos, Franz y Vivian, que la comunidad europea está en el proceso de implementación y adopción de las normas de whistleblowing, de delación. Es grande en Europa el tema, pero el tema de incentivos es esencial. En Estados Unidos ha demostrado inequívocamente, yo tengo cifras que he presentado al Congreso de la República de Colombia, de todos los sistemas de delación federales y estatales, el éxito que han tenido. Entonces, todo el tema de delación, la norma de FinCEN, de LAMLO, de Anti-Money Laundering Law, que salió en enero de este año, trae un sistema de delación copiado del sistema de delación del DOJ y de la SEC, porque va a ser esencial en materia de corrupción y lavado. Así que con eso, yo sé que me he pasado unos pocos minutos, gracias por su paciencia, y tuve que meter demasiados temas que tenía preparados para un poco más de tiempo, pero por lo pronto me pongo demasiado feliz de verlos a todos y espero tener el gusto de verlos pronto en persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y tienes razón, no solamente en todo lo que acabas de mencionar, sino en que es un gusto, aunque sea podernos ver a través de este medio. Y nuestro siguiente expositor es un amigo de todos nosotros, muy querido, es Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC México, socio de Fonboveser y Sierra, y practica en Nueva York y México, y es mi deputy en el Task Force de Integrity Compliance del B20. También es un gran aliado en la lucha contra la corrupción en México. Adelante, Diego, te escuchamos. Muchísimas gracias, querida María Fernanda. Es un orgullo tremendo tenerte dirigiendo esta conferencia fascinante en donde ya tenemos a más de 150 personas reunidas y en donde tenemos a líderes de opinión como Franz Chain y como Vivian Schiavi. Es un honor y un placer observar que tú además estás impulsando con tanto compromiso y con tanta creatividad la agenda anticorrupción y la agenda de integridad en el mundo entero a través de estas posiciones que has ido asumiendo. Y por supuesto, además es un orgullo tremendo saber que vas a ser la primera mujer y mujer latinoamericana en presidir la ICC a nivel global. Me siento súper orgulloso de trabajar contigo en temas de integridad y agradezco mucho y celebro tu liderazgo, querida María Fernanda. He preparado mis palabras en inglés. Belén Esquivel y yo, que estábamos discutiendo hace poquitos días sobre cuál sería el idioma atinado para esta conferencia, me dijo, Diego, las podemos hacer en inglés o en español. Y bueno, hace muchos años en una conferencia de la International Bar Association, un amigo mío me dijo, Diego, siempre busca hablar en inglés, aunque tengas un poquito un acento rasposo en foros internacionales, en respeto a las personas que no necesariamente hablan español como nosotros. Entonces, déjenme arrancar rápido en inglés y poner mi reloj para respetar los 5 minutos que me han sido asignados. Again, special thanks to Maria Fernanda Garza, future chair of ICC globally and first woman ever in 100 years to occupy that position. The pandemic has only come to demonstrate how closely connected we are to the rest of the world, and that is not an exception for Mexico. Economically speaking, Mexico's strongest connection, of course, is to the United States, which is the largest economy in the entire world. From an integrity perspective, the same holds true, from two different prongs. First, from the USMCA, which is our international commercial treaty that was entered with Canada and with the United States, and that very recently came into effect, and which contains several relevant commitments of international cooperation in the fight against corruption. And second, the extraterritorial application of the Foreign Corrupt Practices Act. A new capitalism has been oriented towards greater social equality, driven also by ESG, and it's been emerging strongly in recent years. This means that integrity takes a different role in society. It's not only something that is relevant in terms of companies
compliance, but it's also relevant in terms of adding value to businesses. In Mexico, in ICC Mexico, we are convinced that integrity is not only something that we should push forward in the public business agenda because it fosters greater social equality, but we also believe that integrity is highly relevant because it is good for business. Acting with integrity makes businesses more sustainable and attractive, both as potential suppliers to large corporations, large global corporations, also from a supply chain point of view, and as well, it makes businesses more credit worthy. So it's also sensible from a financial point of view. Notwithstanding multiple business and economic opportunities available in Mexico, and Mexico's strong economic force being the 12th or 13th largest economy in the entire world, compliance continues to be a very, very large area of opportunity. And listening to Franz Chain and to Vivian Schiavi, and thinking about a very close friend of Daniel Rodriguez Bravo and myself, Andrew Levine, I will quote him and say, "Nothing quite promotes compliance like enforcement does." Probably that's one of Mexico's greatest areas of opportunity. We are still missing strong compliance. A compliance culture still needs to be developed in Mexico, and compliance, as Franz Chain suggested, needs to be part of management. It needs to be on the big table, taking decisions with the relevant functions such as finance and operations, and it needs to be well researched. As well, we also see that a relevant area of opportunity is one that was highlighted by Maria Fernanda's remarks. Fraud and prevention of counterterrorism financing has been a topic that has been gaining very relevant traction in Mexico, and where we have indeed seen strong enforcement from the Financial Intelligence Unit headed by Santiago Nieto. His enforcement and his agency's enforcement has not gone without certain criticism, but the reality and it has been that there has been strong compliance from the Financial Intelligence Unit, and this has raised awareness in Mexico about the importance of compliance. At ICC Mexico, this has been a very relevant area of activity for us throughout the different commissions that have touch points with financial fraud prevention and counterterrorism. And we have been working very closely together with the Financial Action Task Force. We were privileged enough to have the Vice President of FATF, Elisa de Anda, serve as a speaker in one of our sessions a couple of months ago. Mexico has implemented serious amendments in its legislation in recent years, such as introducing corporate criminal liability and corporate administrative liability. There are also important potential sanctions for individuals and debarments for companies. However, at ICC Mexico, in complement to this, at ICC Mexico, we've been working closely to push the integrity agenda, and we have done so both by promoting the ICC tools against corruption and the manual of integrity that Maria Fernanda described, and creating consciousness through our ICC anti-corruption postgraduate degree, and working closely with authorities such as the Special Anti-Corruption Prosecutor's Office and the Secretary of Public Function, and of course, the the Financial Intelligence Unit headed by Dr. Nieto. However, we would argue that still Mexico's largest area of opportunity is fostering enforcement, and that's the area where we want to focus at ICC Mexico's Anti-Corruption Commission, to try to raise awareness so that enforcement is brought with greater strength, and that can at the same time enhance awareness and consciousness of companies of the importance of investing in compliance. Thank you so much, Maria Fernanda. Thank you, Franz, again, for having accepted our invitation to be a keynote speaker. Thank you, Vivian Schiavi, for your thought leadership, and to all my colleagues throughout this side of the hemisphere for participating in this fascinating conference. I yield the floor to you, back to you, Maria Fernanda. Gracias.
Muchas gracias, Diego. Y estos temas que tocas tú y que han tocado otros de los participantes de la relación con la parte financiera, es algo que no solamente en ICC, sino en todo el mundo se está haciendo con mucha mayor acción que en años anteriores. En el G20 y en el B20 estamos trabajando con los grupos de finance también muy de la mano, porque sabemos que esto es algo en lo que debemos enfocarnos si realmente queremos tener éxito. Toca el turno a Florencia Pagani, lideresa de la Comisión de Ética y Compliance de ICC Argentina. Florencia es abogada counsel de estudio Bomchil, especialista en temas de compliance. Ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en temas de compliance y en la elaboración e implementación de programas de integridad, a la vez que es catedrática en la Universidad Austral. Gracias por acompañarnos, Florencia. Adelante. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, mi presentación la preparé en español. Disculpas a Francia y a Vivian. Entiendo que entienden perfectamente el español y espero que si hay alguna otra persona que no hable este idioma pueda entender la presentación. Desde ya les pido disculpas. Pero bueno, en primer lugar les quería agradecer por la invitación a participar en este panel en representación de la ICC Argentina. Me gustaría utilizar mis 5 minutos para contarles cuál es la situación en temas de integridad y compliance en mi país. Como mencionaba Daniel, en mi país rige la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica 27401, que entró en vigencia en marzo de 2018 y que establece, como el nombre lo dice, la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por delitos de corrupción pública. Dicha ley fue dictada durante la gestión del anterior presidente, Mauricio Macri, quien la impulsó como parte de los compromisos asumidos bajo la Convención de la OCDE. En lo que hace a este encuentro, la Ley 27401 establece la responsabilización de las empresas para colaborar en la prevención, detención e investigación de actos de corrupción. Si bien no establece como obligatorio el contar con un programa de integridad, solo lo es para las sociedades que contraten con el Estado para determinados tipos de contratos y por determinados montos, establece la posibilidad de las personas jurídicas de eximirse de la pena o de obtener una reducción de la pena en el supuesto de contar con programas de integridad adecuados. En este sentido, dispone que quedará eximida de la pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias. Por un lado, que haya una denuncia espontánea de uno de los delitos tipificados, que se haya realizado como consecuencia de una actividad de detección e investigación interna. En segundo lugar, que la sociedad hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado con anterioridad a la comisión del delito, cuya violación hubiese exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito y que se hubiera devuelto el beneficio obtenido indebidamente. Por su parte, en cuanto a la disminución de la graduación de las penas, la ley establece que para graduar las penas los jueces tendrán en cuenta, entre otros elementos, el incumplimiento de reglas y procedimientos internos y el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la empresa. También deben tener en cuenta la denuncia espontánea que se haya realizado, que es la que mencionaba antes, como consecuencia de una actividad propia de detección interna. Un programa de integridad para la ley argentina se considera adecuado cuando guarda relación, entre otros elementos que detalla, con los riesgos propios de la actividad de la persona jurídica, su dimensión y su capacidad económica. La sanción de la ley generó en nuestro país un gran impacto en el sector privado y comenzó a hablarse de integridad y de compliance con mucha más frecuencia. Antes de la sanción de la ley, la verdad que no era un tema que tuviese mucha relevancia. Las empresas que no contaban ya con un programa de integridad por ser subsidiarias de empresas extranjeras, comenzaron a implementarlo y se desarrollaron gran cantidad de cursos y capacitaciones en relación a esta temática. Muchas empresas consideraron que adoptar estándares de ética y compliance, ya sean propios o, como mencionamos, de los grupos empresarios a los que pertenecían, era cada vez más un requisito de competitividad,
En tanto, más allá de lo que dispone la ley 27401, ayuda por un lado a formalizar procesos y a asignar o clarificar responsabilidades y a conseguir una mayor transparencia e integridad en la cadena de valor. Si bien parecería existir en la Argentina un cambio de criterio en cuanto a la relevancia que tiene hoy la lucha contra la corrupción por parte del actual gobierno y de la Oficina Anticorrupción, y se podría ver una especie de relajamiento que podría haberse producido con motivo de la pandemia y de las normas dictadas en consecuencia, se podría afirmar que en el sector privado la implementación de los programas de integridad ha venido creciendo continuamente. Hoy se podría observar en la Argentina, por un lado, que actualmente parecería no ser, como decía antes, un tema prioritario en la agenda política, la lucha contra la corrupción. Esto se podría evidenciar, por un lado, con la actitud que cambió, que actualmente se podría considerar pasiva, de la Oficina Anticorrupción en las causas de corrupción y por cierta normativa que se estaría impulsando que parecería limitar de alguna manera la independencia del Poder Judicial. Por otro lado, encontramos, parecería observarse, ¿no?, que la pandemia ha traído una flexibilización de los controles, evidenciado en muchos casos por faltas de cumplimientos de procedimientos en los procesos licitatorios, muchas veces excusados por la urgencia en la contratación con motivo de la pandemia, ¿no?, y de la emergencia sanitaria. Y finalmente que la pandemia ha traído nuevos desafíos, como se mencionó en estas charlas, con la obligatoriedad del teletrabajo, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a que el teletrabajo por ahí genera un mayor desafío para la motivación de los empleados, para darles el sentido de pertenencia y transmitirle los valores de la empresa. Por otro lado, trae temas con relación a la seguridad informática, que obligan a las empresas a actualizar los sistemas y reformar la seguridad en ese sentido, y también respecto del aumento de la pobreza, que en nuestro país ha sido considerable, que genera que las pequeñas empresas y las medianas empresas también centralicen todos sus esfuerzos en sobrevivir a la crisis y no tanto en implementar estos nuevos procesos de integridad. Sin perjuicio de lo expuesto, parecería que la temática de compliance y la responsabilidad del sector privado en la prevención de la corrupción es un tema que vino para quedarse, y que, ya que es un tema global, ¿no?, como se mencionó en esta presentación por los anteriores expositores. A pesar de estos desafíos que presentan la situación actual de Argentina, las empresas continúan invirtiendo en compliance, no solo por la cultura ética e integridad que mencionaba anteriormente, sino porque, como también mencionó Franz en su presentación, necesitan socios de negocios internacionales, ¿no?, necesitan inversores y necesitan financiamiento. Y las empresas con las que contratan y las entidades financieras que les otorgan dicho financiamiento les exigen contar con programas que las hagan confiables, seguras y transparentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Florencia. Nuestro siguiente expositor es Juan Carlos Tristán, presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC Costa Rica y socio de BLP en San José. Tiene vasta experiencia en la redacción e implementación de programas de cumplimiento de temas de corrupción en Centroamérica y México según los estándares del FCPA. Juan Carlos también cuenta con diversas publicaciones en temas de cumplimiento y anticorrupción. Bienvenido, Juan Carlos, te cedo el micrófono. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias a todos los colegas que nos acompañan en el panel y a las personas que nos están aquí acompañando esta mañana, que veo que ya son casi 160, así que un éxito y gracias a los organizadores. Me uno también a las felicitaciones a María Fernanda, la verdad es que un orgullo para todos nosotros en este lado del mundo. Me toca hablar sobre Costa Rica. Yo creo que Costa Rica, dichosamente puedo decir que estamos en un momento donde el marco jurídico costarricense está llegando a un nivel de madurez importante. Estamos atravesando una evolución muy positiva, tanto en el marco jurídico como en los esfuerzos investigativos y sancionatorios del país. En Costa Rica, las normas especiales en materia de anticorrupción se empezaron a crear en el 2004, un poco de una forma muy reactiva
ante ciertos escándalos de corrupción que terminaron con 2 expresidentes en el país en ese momento. Entonces, un poco por la presión social, se crearon de repente, de una forma muy casuística, las leyes especiales en temas de anticorrupción, que posterior a ello no han sido muy efectivas ni han sido muy utilizadas. En los últimos años, producto del esfuerzo del país para incorporarse en la OCDE y al hacernos parte de la Convención de la OCDE, se han ido elaborando y se han ido emitiendo nuevas normas que han sido de gran provecho para esta evolución que digo yo sobre el tema en temas de ética y anticorrupción. Primeramente se empezaron a incorporar los delitos de soborno transnacional que no estaban contemplados por nuestras leyes, se contemplaron actos como la promesa en el otorgamiento de cuestiones indebidas que el prometer no estaba sancionado, pero quizás el milestone o el logro más importante en este proceso de transformación normativa fue hace 2 años que se creó la ley 96-99 de responsabilidad penal sobre personas jurídicas por actos de corrupción. Sí lo conozco. Por actos de corrupción doméstica y corrupción internacional. Dentro de las novedades que tiene esta ley es que primero impone sanciones sumamente importantes de índole penal y administrativa, ambas, a las compañías, que van desde sanciones económicas importantes hasta la anulación de licencias comerciales, la prohibición de contratar con el gobierno e inclusive las más drásticas como la disolución de las sociedades, que vendría siendo una pena de muerte. Entonces pone sanciones muy graves, pero también viene a dar, parecido a lo que mencionaba Flor, ciertas posibilidades de mitigar esas penas. En el caso de Costa Rica, hasta un 40% de las sanciones se puede reducir si las empresas básicamente cumplen con 3 requisitos. Uno es tener un modelo o un programa de cumplimiento que cumple con determinadas características. Lo otro es que la empresa haya efectivamente reportado la conducta impropia y que hubiera colaborado con las labores investigativas de las autoridades. Esta es sin duda yo diría que el hito más importante en el aspecto normativo en nuestro país, tanto por las sanciones penales y económicas para las empresas, como también para darles la posibilidad y el incentivo a las empresas de implementar programas de cumplimiento y tener un beneficio a cambio. Y recientemente, el año pasado, se emitió el reglamento a esta ley, donde vienen muy específicamente las características que debe tener un modelo de cumplimiento para poder optar por las reducciones de hasta un 40%. Que no voy a ahondar en esos temas porque tengo 5 minutos y me parece que no daría abasto. Producto de esto, desde la ICC hemos trabajado muy fuerte para crear awareness y educar al sector privado en cuanto a temas de cumplimiento, de la importancia de implementación de programas de cumplimiento, entendiendo que en nuestros países la corrupción se le achaca principalmente a los gobiernos, pero creemos que no hay corrupción, la corrupción va en ambas vías, ¿verdad? No habría funcionario de gobierno que vaya a recibir coimas si no existieran privados que lo hagan. Entonces, hemos trabajado mucho en temas de awareness y educación con el sector privado. A nosotros, mi colega guatemalteco ahora puede dar más énfasis en esto, pero nos tocó vivir en un barrio no tan bonito, donde estamos rodeados de países, incluido el nuestro, de alto índice de corrupción, según Transparencia Internacional. Y cada año vamos peor, desafortunadamente. Entonces eso ha hecho que sin duda las autoridades, a mayor el riesgo de la región, mayor digamos, la atención de las autoridades, y esto es algo que también las empresas lo van entendiendo poco a poco y van implementando mejores prácticas. Pero después de hacer este breve resumen, creo que la situación en Costa Rica ha mejorado, el marco regulatorio ha mejorado.
La Fiscalía General de la República reportaba hace un par de días que en los últimos 5 años aumentó 5 veces la cantidad de denuncias por actos de corrupción ante la Fiscalía de la Ética Pública. Es decir, que este fortalecimiento del marco legal también ha venido con fortalecimiento en mecanismos de denuncia para los ciudadanos y un fortalecimiento en la capacidad investigativa de la Fiscalía de la República. Así que dentro de todas las múltiples cosas que nos aquejan en la región, creo que en materia regulatoria en temas de cumplimiento estamos en una etapa muy positiva en Costa Rica. Aún falta ver cómo va a evolucionar la aplicación de esta nueva ley, pero estamos esperanzados. Y de nuevo, muchas gracias, saludos a todos y María Fernanda, le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ahora permítanme presentarles a Carlos Loaiza, presidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de ICC Ecuador. Carlos es ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional con un MBA por la Universidad de Quebec y Montreal y fue socio de PricewaterhouseCoopers y ha participado como consultor en estrategia y eficiencia organizacional en las más importantes empresas del país. Es presidente del Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa. Bienvenido, Carlos. Te cedo la palabra. Gracias, María Fernanda. Buenos días. Felicitaciones por el evento y felicitaciones por tu nuevo rol. Bueno, Ecuador tiene una coyuntura muy importante. Estamos dando término a un periodo bastante complicado y nefasto para nuestro país. El 24 de mayo tenemos la posesión de un nuevo gobierno que nos augura a todos los ecuatorianos esa esperanza y ese futuro que esperamos. Para tener una referencia, en el periodo del 2007 al 2017, nuestro país perdió en materia de corrupción aproximadamente un 4 o un 5% del Producto Interno Bruto, y luego lamentablemente en el gobierno que está por terminar también tuvimos eventos lamentables como en otros países producto de la pandemia. Frente a ello, desde la ICC hemos efectivamente dado un aporte muy importante para la sociedad. Uno de ellos fue la firma de un acuerdo por la ética y la transparencia del sector privado, que estableció una serie de pautas y lineamientos sobre los cuales la ICC avanzó. Uno de ellos fue justamente la elaboración del primer Código Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa. En conjunto con la Superintendencia de Compañías, apoyamos en la elaboración de ese código. Todos ustedes conocen sin duda la importancia de tener esas normas básicas para un buen gobierno corporativo dentro del sector privado. Y esto también ha tenido ya eco y tenemos algunas expectativas de desarrollar en el nuevo gobierno proyectos relevantes de gobernanza corporativa también para el sector público. Pero como ustedes lo han mencionado también, esto no es solamente para las grandes empresas, sino también para las pequeñas y los emprendimientos. Quiero compartir con ustedes que con el apoyo de la Embajada de Canadá desarrollamos 2 instrumentos muy importantes. El primero de ellos es un código de ética para pymes. Estos documentos están a disposición de ustedes cuando lo requieran, lo cual permite que las pymes de manera muy ágil puedan aplicar este tipo de herramientas. Y el otro que elaboramos hace poco tiempo fue la guía para un emprendimiento honesto. Es decir, qué pasos o qué tareas debe dar un emprendedor desde el primer momento que decide iniciar su emprendimiento. Y estos documentos han sido muy bien recogidos por parte de los ecosistemas de emprendimiento y también por las pymes. Si es que hay interés de ustedes, estamos con mucho gusto dispuestos a poderlo compartir. Pero también trabajamos en materia de educación y también en materia de comunicación. Desarrollamos una campaña denominada Honestidad Criolla, la cual justamente busca a través de eventos cotidianos promover comportamientos adecuados dentro de los ecuatorianos. Es una campaña muy importante que efectivamente ha tenido una gran acogida y que nuevamente de cara al nuevo gobierno como Cámara de Comercio Internacional y como Comisión de Integridad y Anticorrupción tenemos expectativas y proyectos relevantes para apoyar al nuevo gobierno justamente a corregir y a mejorar el ambiente de negocios que permita atraer inversión extranjera para el Ecuador, que sin duda debería ser la consecuencia de prácticas de transparencia, de cumplimiento y de buen gobierno corporativo. Muchas gracias, María Fernanda, y un abrazo fuerte a todos. Muchísimas gracias, Roberto, y muchas felicidades por tu nueva posición como presidente de ICC Ecuador. Bienvenido a nuestro grupo. Y ahora permítanme cederle la palabra a Maricel Santibáñez, presidenta de ICC Paraguay.
Maricel inició su carrera laboral en el área de bancos para luego trabajar por casi 20 años para British America Tobacco, ocupando diferentes posiciones locales y regionales en áreas como trade marketing, asuntos corporativos y regulatorio y la lucha contra el comercio informal. Desde octubre de 2019 es responsable de las operaciones de Sofri Paraguay. Bienvenida, Maricel, un gusto saludarte esta mañana, el foro es tuyo. Buen día para todos. Muchísimas gracias, María Fernanda. Gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes la situación de Paraguay, la experiencia nuestra y sobre todo escuchando a los anteriores panelistas, me surgieron varias cosas que creo que pueden ser interesantes de compartir. Primero que nada, me quedan de las presentaciones anteriores muchas buenas prácticas de los distintos países que me parecen súper interesantes de poder compartirlas entre todos, ya que nuestra región, si bien tenemos países mucho más grandes y más desarrollados y otros más pequeños y menos desarrollados, como quizás Paraguay, creo que todos estamos avanzando en la misma línea, ¿verdad? En la mayoría de los países estamos luchando contra este flagelo de la corrupción y también de la impunidad, que creo que es uno de los peores daños que hacemos, digamos, como países, el no tener castigo, al no haber castigo, la corrupción crece y crece en ambos sentidos, en el sector público y en el sector privado. Desde ICC Paraguay estamos trabajando muy de cerca por este tema con el sector público. Paraguay, si bien también la pandemia mostró y está mostrando la peor cara en muchos aspectos, también están surgiendo cosas interesantes. Entonces estamos trabajando muy de cerca con el gobierno, que en este momento por primera vez en la historia lanza un plan nacional de transparencia y anticorrupción, cosa que nos parece sumamente interesante. Nosotros ya venimos trabajando y apoyándolos a ellos en distintos aspectos. Pero es la primera vez que van a lanzar y que están lanzando un plan nacional donde están tratando de integrar al sector público y al sector privado, con 6 ejes bien definidos y 78 acciones ya definidas y ya en ejecución. Entonces, me parece sumamente rescatable de todo lo que estoy escuchando, el poder hacer alianzas entre todos nuestros países, compartiendo nuestras experiencias, nuestras mejores prácticas y también viendo cuáles son las acciones que realmente tienen un impacto. Les comento que Paraguay, por ejemplo, en este momento está siendo analizado para llegar al grado de inversión, al investment grade, y el único ítem que tiene pendiente para poder lograr esa calificación, que como país nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro impacto a nivel internacional, es el de la corrupción. Entonces, más que nunca, estamos enfocados todas las organizaciones internacionales, las cámaras de comercio, el sector privado y el público, en ordenarnos, organizar y tratar de ir avanzando en estos aspectos. Así que todas las buenas prácticas que puedan compartir con nosotros son más que bienvenidas. Y ojalá en algún momento podamos también hacer algún evento donde podamos compartir esto y aprender todos. Así que muchísimas gracias por el tiempo y quedamos a las órdenes. Muchas gracias, Maricel, y definitivamente creo que un take-out que nos llevamos esta mañana es que necesitamos hacer un evento con más tiempo para poder entrar más a detalle a todas estas buenas prácticas que estamos compartiendo esta mañana. Quiero darle el turno a Roberto Batres, presidente de la Comisión Anticorrupción y de Responsabilidad Corporativa de ICC Guatemala, a la vez que se desempeña como gerente de Compliance Centroamérica y el Caribe de Abinbev. Es experto en gobierno corporativo, ética y cumplimiento y procesos de debida diligencia. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Adelante. Gracias, María Fernanda. Primero, muchísimas gracias ahí por la invitación aquí a compartir un poco la experiencia de Guatemala y ver cómo estamos con los demás países. En el contexto general, en Guatemala estamos, como decía Juan Carlos antes, de Costa Rica, en una situación bastante compleja en cuanto a temas
no solo de corrupción como tal, sino que no hay una legislación o una reglamentación que busque ir limitando estos actos, más una aplicación de justicia limitada que además de eso alimenta, digamos, esa intención de corrupción. A pesar de eso, la economía de Guatemala cierra súper bien en el 2020, a pesar de pandemia, y es donde la función de ICC Guatemala y otras instituciones locales están empujando ese awareness hacia aplicación de programas o implementación de programas de ética y cumplimiento, un poco pensando en el hacer bien las cosas porque es bien para el país y bien para la compañía y no porque voy a recibir un castigo. ¿Cómo promovemos esa actuar bien porque hace bien al país? Es el desafío que desde ICC Guatemala tenemos, y aprovechando las oportunidades de los miembros que forman parte de la ICC para compartir esas mejores prácticas, y de ahí que existe la posibilidad de crear esas comunidades, comunidades de práctica, ¿verdad? Situaciones donde podamos aprovechar el conocimiento, el expertise como se tiene hoy dentro de webinars como el que se ha organizado el día de hoy, donde pueda compartirse esas mejores prácticas locales que puedan replicarse en cualquiera de los otros países, más allá de aprender de los errores que se han cometido, es aprender de los éxitos que se tienen en otros países. Y eso es, digamos, el ofrecimiento desde Guatemala, es poder crear esas comunidades de práctica con todos los profesionales que están aquí, incluso las personas que están participando. Ustedes saben, estas comunidades de práctica son grupos abiertos para hablar de tópicos específicos y que permitan ir creando esa generación de mejores prácticas que se puedan replicar en nuestros países, que estamos dentro de un contexto cambiante, una situación política regional compleja, y la única forma en que podemos asegurar el cumplimiento y desarrollo de programas de ética y cumplimiento es a través de compartir esas mejores prácticas y todo lo que ICC desde la comisión específica con todas sus herramientas pueda compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu presentación, lo que nos comentas. Y a continuación quisiera cederle la palabra a Ana Sainz. Ella es integrante de la Comisión Anticorrupción y de Responsabilidad Corporativa de ICC España, y es directora general de la Fundación Ceres, Sociedad y Empresa Responsable, patrono también de la Fundación Becual, y desarrolló parte de su carrera profesional en Bankinter. Bienvenida, Ana, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María Fernanda, y me uno a las felicitaciones. Y es un placer compartir con vosotros cuál es el estado, ¿no?, de lo que está pasando ahora en materia de compliance y gestión de riesgos en nuestro país. Agradeceros enormemente lo que habéis trasladado. Yo traía una presentación un poco distinta para hacernos un poco pensar y reflexionar en algo que he oído algún compañero, ¿no? Cómo nos ha cambiado el modelo de gestión de riesgos y el modelo de anticipación de las compañías ante situaciones como las que hemos vivido de la crisis, ¿no?, que nos estábamos dejando en los modelos de compliance naturales. Pero quiero empezar, bueno, pues trasladándoos un poco cuál es el marco de compliance que tenemos en nuestro país. Nosotros estamos principalmente regulados por la norma ISO, que es referencia a la norma UNE ISO de 19.600-2015 y la ISO 37.001 y UNE 19.601 del 2017, donde principalmente tienen que reportar todas las sociedades en materia de corrupción y en materia de compliance con unos reporting, una transparencia obligada. Y luego tenemos el Código Penal. En general, estas dos normas tienen como 6 puntos que para mí recogen que son los temas que ahora están tratando principalmente las compañías. No sé deciros el orden porque no es
tan importante el tema de riesgos que no podría decir que uno es más importante que otro, pero por ejemplo el tema de la protección de datos está siendo uno de los temas más relevantes en estos momentos en nuestro país. Por supuesto, todo lo referente a temas de ley de mercado de valores, a la prevención del blanqueo de capitales, leyes financieras, el derecho de la competencia y ahora todo lo referente a la ley de información no financiera, donde España ha tomado todavía un papel mucho más rígido de lo que proponía Europa, ¿no? Y una vez que hemos visto ese marco y también mirando mucho el tiempo, o sea, la reflexión que quería traer yo es un poco cómo vamos más allá de este marco normativo, ¿no? Que por favor, por descontado queda todo lo que tenemos que seguir impulsando, ¿no? De esa colaboración público-privada. Pero es verdad que aquí aparecen ciertos temas, los riesgos que nosotros vemos en nuestro país, porque hay una diversidad enorme de riesgos que han surgido con los distintos entornos que estamos viviendo y con la crisis. Tenemos riesgos de eventos tecnológicos, tenemos riesgos de seguridad, tenemos riesgos de pandemia, tenemos riesgos de desastres naturales, tenemos también riesgos de activismos de los accionistas, violencia en el lugar de trabajo. En general, hay una serie de riesgos que no están siendo considerados en los sistemas actuales. Y estos son los que yo suelo llamar los cisnes negros, ¿no? Son, seguro que muchísimos de vosotros los habéis tratado, ¿no? Son esos riesgos que en muchas ocasiones, bueno, pues creemos que no necesariamente van a suceder, pero cuando llegan con mucha virulencia, ¿no? Entonces, bueno, para mí este tipo de riesgos nos hace que pensemos en una visión del compliance distinta, en una visión del compliance que tiene que integrar la normativa legal con una proactividad de lo que es el sector privado y con una visión más integrada de lo que significan todos los riesgos a los que estamos enfrentándonos. Hay, por supuesto, que seguir ocupando esos riesgos financieros, operacionales, esos riesgos legales, pero no hay que perder el foco en esos cisnes negros, ni hay que perder el foco en definir cuáles son las líneas rojas y las líneas negras, ¿no? Y a eso también, bueno, pues hay que tener una visión muy integrada de lo que significa los planes de crecimiento con esos cisnes negros y con la visión de anticorrupción y antidelito, ¿no? Yo creo que esas partes son más que referentes. En el mercado español, hasta ahora, se gestionaba el compliance por silos. Cada área llevaba el compliance en función de lo que le tocaba, ¿no? Yo creo que hoy se exige dar una taxonomía similar a todos los riesgos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el mundo de la sostenibilidad, pues ya se habla de la huella medioambiental, pues se ha conseguido, bueno, es verdad que hay muchos indicadores por detrás, pero se ha conseguido de alguna manera avanzar, ¿no? En una taxonomía similar para medir cosas similares. Pues los riesgos a los que nos enfrentamos cada vez son más diversos, cada vez van a poner más en riesgo al país, al ciudadano, a las personas, y las empresas van a tener más que decir, ¿no? Tenemos que unificarlos y ver esa visión pasando solo del compliance a la gestión con esa visión de gestión de responsabilidad, ¿no? Y no solo minimizando el impacto negativo, sino buscando cómo impactamos positivamente en el progreso de la sociedad. Y bueno, espero que son reflexiones, ¿no? Son reflexiones que aquí estamos tratando, que estamos intentando liderar en SERES con 150 empresas y con colaboración público-privada, con una representación del 75% del IBEX, y os animo, bueno, pues a participar también en esta reflexión, en esta mirada hacia adelante, ¿no? De seguir viendo cómo integramos y cómo hacemos esto más redondo todavía. Muchísimas gracias, Ana. Muy buena tu participación. Nos da un contexto de lo que estás haciendo en España. Muy interesante. En estos momentos abrimos el foro a preguntas y respuestas por parte de los participantes y Daniel Rodríguez nos ha hecho favor ya de responder algunas de las preguntas que han surgido en el chat, por lo que quisiera dedicar estos minutos, después de tan rica intervención y participación de todos ustedes, darles un par de minutos, pedirles que sean sumamente concretos, después de haber escuchado a todos los participantes, la exposición de Franz, de Vivian y la situación de cada uno de nuestros países, para que nos den un pensamiento final sobre el futuro de esta lucha, qué podemos hacer, cuál es el papel de las empresas para terminar. Entonces, si me permiten, empezaría con Franz, por favor, en el mismo orden en el que comenzamos.
un par de minutos con tus pensamientos finales. Gracias. Okay, bearing in mind my understanding of Spanish is probably not perfect. So my thoughts, I think I've heard a lot about how rules are important, but enforcement of the rules can be critical. I think I also, because Diego was kind enough to speak in Spanish, so that also allowed me to catch up a little bit more. Yes, indeed, it's enforcement. It comes to what was in the study. Companies want enforcement. They want equal enforcement across jurisdictions. They want strengthening of the rule of law. It's something where it's very close to our heart in the OECD and monitoring countries' implementation of the OECD Anti-Bribery Convention. We place a lot of emphasis on enforcement. I worked myself on Colombia, so I know that beyond setting up the right laws, same thing in Costa Rica, I worked on that country as well. You need the right framework, but of course it's not enough. And that's where we try to act through both peer pressure to sort of, get countries to move, because if I do it, then you need to do it, but also through more positive incentives, like trying to give the right tools. We have a really, on enforcement, maybe I'll just mention that, we have a unique forum in the OECD Working Group on Bribery, which is that twice a year, law enforcement officials from the 44 countries that are party, they meet behind closed doors without the government officials. And that's an opportunity to discuss challenges and good practices in investigations, but also to build informal contacts, which can facilitate a lot international cooperation. And we know that now that these corruption cases, they are very rarely limited to one country. They span many jurisdictions, from the sides of the bribe recipients, the bribe payers. There are also chains of companies. It can go through shell companies in one country. It can go through subsidiaries in another. So building bridges, whether it's on sharing practices or on actual concrete cooperation, I think that's something that international organizations can usefully do. And we also, of course, also try and work with other organizations that are active in this field, like, for instance, the UNODC, but also the Organization of American States, for instance. I'll leave it at that because I'm not completely sure, to be frank, that I got all the main points, but if there are more specific questions, I saw a few about, implementing FCPA or UKBA compliance clauses. The thing is, the reasons that companies are being asked to sign up to that is because, of course, the parent company or your subcontractor, they're concerned about being liable, even if the subcontractors are the ones committing the bribery. So that's their rationale for asking any company they do business with to sign off on this. And also because these laws hold companies liable even if the act is taking place entirely in another jurisdiction. So that's something that companies need to be aware of. And that's true of all the Latin American countries that are signatories to the Anti-Bribery Convention, Costa Rica, Colombia. If your companies are committing bribery abroad, even if nothing is taking place in Colombia, in Costa Rica, in Peru, in Mexico, even if it's taking place entirely abroad, you are still subject to these foreign bribery laws in your own jurisdiction. So that's something that, that needs to be present in everyone's mind when conducting business. It's not about, I'm taking it elsewhere and I'm no longer liable. It's you're liable at home. That's one of the novelties of these legislations. Again, I'll leave it at that for now. Thank you very much again for having me here today. Thank you, Franz. But just the question has arrived that I think you're perfect to answer it. It's about compliance on the public sector and how some countries have certifications for public sector, like the ISO 37001. So can you speak a little bit about it? Very brief, please. So compliance in the public sector is not my thing. So but the ISO norm is now the sort of, certification, the new certification norm. There's pros and cons about that. Certainly in terms of raising awareness, it's a very useful tool. And it's also a good tool for people who aren't, I guess, so aware or attuned to all the elements that are necessary in a compliance program, because it certainly goes into a great level of detail into everything that's necessary. Perhaps too much detail, some smaller companies might say, because it's quite an exhaustive list.
On the other hand, the risk of these certification is the sort of, are we done now? You know, that I mentioned, like I go through all of this and the risk that I'm done. Now that I've done it, I can put that behind me. There's the risk of a sort of a window dressing. There's the risk that I'm gonna, you know, then move on. And of course, compliance is not a, you know, one check sort of thing. It needs to be continuous. It needs to be in everybody's mind in the company, not just the compliance officers. So one needs to be careful about these elements. I've seen legislations, for instance, I know the UK has been doing a great job about, you know, their UK Bribery Act and how the corporate defense is so great. And so everybody's going to now have compliance. But, you know, the Italian legislation had that a long time ago. They've been not as good as publicizing it. And it was seen as a great thing that they had this internal culture. It was called, or organizational model rather, sorry. It was great in raising awareness, but it really shouldn't be a sort of default, I've done it, and therefore now I don't need to worry about it anymore. So it's a balanced approach, like a lot of things in life. Okay, thank you very much. Vivian, could you please answer to Juan Camilo Pinzón, who is asking, ¿cuáles serían los 5 puntos claves para implementar en una empresa un sistema de compliance y SARAS? Right. Well, thank you, Maria Fernanda. I think that France covered a lot of them. I mean, one of it is clearly, as France said, you know, the engagement from the highest level. Then a lot of it is also training and communication, especially for those that are not in the legal department, but those who are in the field and operations. I think one thing that France mentioned, maybe having some KPIs of integrity or compliance being considered in the evaluations of employees, and ongoing review of how the compliance program is being implemented. And just the other thing I wanted to add, Maria Fernanda, is that it's really different for SMEs and for multinationals. And as was said before, SMEs are really suffering. It's tight for them, but they're suffering even more now with the pandemic. So this is something at ICC Global that we're really looking at more and more. The representative from Ecuador, I think, mentioned a special tool there being developed for PYMEs. This is very close to our heart at ICC, and we're really looking to ways to make it easier for SMEs to be in this area, because sometimes they can't even have a compliance program. There's one person dealing with all of these issues. So we're also looking at tech for integrity, or sort of options where instead of having to fill out a zillion questionnaires, SMEs might upload their program for anyone who wants to do business with them upstream or downstream to see how they're compliant, and so that they can get more business. I'll stop, ma'am. Thank you. Thank you very much, Vivian. You're absolutely right. For ICC, SMEs has always been, but now we're really understanding the importance of it under the pandemic and the circumstances. And I believe that even more important that I am a woman, and I will be the first woman chair of the Confederation, it's more important that I come from a medium and small enterprise, because that really reflects the majority of the business in the world. So I open the floor to anybody of the speakers who would like to make a comment, because we don't have time for everybody. But if somebody of you, alguno de ustedes, perdón, ya estoy hablando en inglés, quiere cerrar alguna participación antes de que les entregue el mensaje final que tenemos para este seminario, con muchísimo gusto. Daniel, tú tienes la mano levantada. Y muchas gracias. Pues mira, yo acá tomé nota feliz. Yo estaba, so I was taking note here, Franz and Vivian, and I was really willing and hoping that we can have a further conversation on most of these topics. And I really enjoyed, you know, everyone's comments, and I guess as Maria Fernanda said, we need to, you know, take some time away from our agendas to have a longer discussion of these issues to enrich this process. But I would say that
regarding something that someone mentioned. I guess it was France. International cooperation is key, and France and Vivian, last week there was an event with the Colombian Ministry of Foreign Affairs where the Madame Ambassador de France was speaking about the agency, the French agency, and how it is important to further international cooperation. And as to the question as to whether our countries in general terms have enough tools to deal with cooperation, I think we do have enough tools. So we have multilateral treaties, we have bilateral treaties, but we need to put that in place actually in real life. And to give you an example, you have so many investigations by the French authority now, more than ever, and it has changed dramatically in the last 5 years. And when you see investigations that have a global impact, and the agency invests millions of dollars in those investigations, needless to say, regarding the Serious Fraud Office or the DOJ or the SEC, they invest millions of dollars on this, and you see these our poor countries with less resources to invest in these investigations. Then I wonder why, and that's the message that I have been giving to the last two governments. We need to make good use of those investigations and look, for instance, the statements of facts, or those of all the non-prosecution agreements or deferred prosecution agreements. There's lots of information that is a good first start for these governments to go to these authorities and cooperate, and note that the deferred prosecution agreements, the non-prosecution agreements, have confidentiality provisions to the parties, but that does not, but they allow for the international entities to cooperate with each other. So I wonder why, our countries are not seated with the DOJ, the SEC, the French agency, the Serious Fraud Office, dealing with this to further start investigation, and then we can fight what everyone has mentioned, starting with Diego, which is lack of compliance and lack of enforcement and impunity. So that was perhaps my comment, and we have lots of room to improve here. So thank you so much for giving me the chance to make this short comment. Thank you very much, Daniel. It's very important. And if you recall, last week, ICC, along with other international organizations, make a call to the UN General Assembly to press for stronger enforcement of anti-corruption laws. Así es que esto es algo que vamos a estar viendo durante este verano y seguiremos presionando para que suceda. Muchísimas gracias a todos por su participación. En esta sesión hemos analizado cómo las empresas pueden implementar programas anticorrupción, y entre las soluciones potenciales que hemos explorado se incluye la acción de los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil para acompañarnos en los esfuerzos para combatir este delito. En nuestros días se torna urgente redoblar esfuerzos, puesto que estamos viendo cambios en la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la aplicación de la ley anticorrupción, con los consecuentes riesgos legales para las empresas de nuestra región en todas sus transacciones comerciales. Hay que mencionar que, de acuerdo con datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en 2020, al amparo de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, el FCPA, fueron aplicadas multas por más de 2.700 millones de dólares mediante resoluciones que involucraron actos de corrupción en diversas compañías. Este es el monto más alto que se ha recuperado por este concepto. Y lo preocupante es que muchas nuevas empresas aparecieron participando por primera vez en la lista de las resoluciones judiciales. La administración del presidente Biden ha mostrado su intención de trabajar con nuestra región iberoamericana en el combate de la corrupción, como lo ofreció desde su campaña electoral.
Se espera que la ley anticorrupción sea uno de los pilares de los programas del Departamento de Justicia y de la Comisión de Valores de Estados Unidos, razón por la que las empresas debemos reforzar las áreas de integridad y cumplimiento para poder enfrentar esta nueva situación. En nuestra región ya sabemos que hemos dado pasos en el combate a la corrupción. De hecho, las 5 economías más grandes, Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, suscribimos la Convención Anticorrupción, Antisoborno de la OCDE. Y ello implica el intercambio de información, como se mencionó a lo largo de este evento, tanto dentro de los países de la región como con países fuera de la región, que por supuesto incluyen a los Estados Unidos. Señoras y señores, el mensaje que hemos escuchado a lo largo de esta sesión es claro. Urge tomar las acciones necesarias para erradicar las prácticas de corrupción en el sector empresarial. De lo contrario, estaremos contribuyendo a la insatisfacción y el descrédito que desde antes de la crisis por la pandemia de COVID-19 ha empezado a surgir en muchos estados democráticos y con sistemas económicos abiertos y de libre mercado, que empiezan a volcarse hacia gobiernos populistas y en algunos casos pretenden retroceder a prácticas comerciales proteccionistas. Si verdaderamente queremos impulsar el desarrollo y generar más empleos mejor remunerados a través de mayores inversiones, comercio, competencia e innovación que nos permitan alcanzar mejores horizontes para la paz y la prosperidad, necesitamos instituciones sólidas que combatan eficazmente los delitos y que garanticen el Estado de Derecho. Nuestro mayor reto es mejorar la implementación de estrategias de vigilancia extrema para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción tanto en las operaciones locales como en el comercio exterior. Ante los desafíos que enfrentamos por la peor crisis económica en un siglo derivada de la pandemia, estamos muy conscientes de que las empresas que no entiendan esos nuevos criterios y no tomen un papel activo en mejorar el mundo en que vivimos, incluyendo la lucha decidida para erradicar la corrupción, correrán el riesgo de quedar rezagadas. Por ello, los invito a que renovemos juntos nuestro compromiso para incorporar las mejores prácticas internacionales sobre cumplimiento de la ley, ética e integridad en los negocios y en el combate frontal a la corrupción. Con esto les agradezco nuevamente por acompañarnos y les deseo que todos tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias a todos. Qué gusto verlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Que estén bien. Chao, chao. Buen día.